Buenas noches, como cada lunes les doy la bienvenida a este espacio en el que nosotros hablamos de no solo de psicología, sino creo que más bien la principal postura o el principal objetivo de este espacio pues es precisamente el poder informar a las personas acerca de la salud mental, de la importancia de cuidar de la misma, de cómo a veces podemos estar padeciendo algún trastorno y no darnos cuenta porque no tenemos los elementos suficientes para poder ubicarlo, para reconocerlo. Entonces, pues me da mucho gusto que nuevamente nos regalen un poco de su tiempo, que nos permitan sobre todo el compartir con ustedes esta información tan importante para pues absolutamente todas las personas en el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de algo que en últimas fechas ha tenido mucho auge, sobre todo entre nuestros adolescentes, ¿no? Los trastornos alimenticios. Es algo que se da muchísimo, es algo que por la naturaleza del trastorno, toda la imagen física hacia la que van encaminados o relacionados los mismos, a veces es muy complejo de poder hablar por parte de aquellos que padecen del mismo. ¿Cómo surge esta necesidad? Pues déjame platicarte que se realizó una encuesta en donde la pregunta era ¿qué es lo que te haría más feliz? Y de esta encuesta realizada, el 42% de las mujeres, 42% de las mujeres encuestadas respondieron que perder peso. Que perder peso era algo que podría hacerlas más felices. Más del 90% de las mujeres que fueron encuestadas expresaron tener algún conflicto, alguna insatisfacción en torno a su imagen corporal. Y el 75% de las mujeres que participaron en esa encuesta dijeron que estaban muy preocupadas por su peso, porque este 75% creía que estaban excedidas en peso y en tallas. Y más del 40% de las mujeres que protagonizaron, por así decirlo, esta encuesta, estaban llevando a cabo algún tipo de dieta que buscaba precisamente la pérdida de ese peso que desde su propio concepto estaba excedido. Entre el 3 y el 5% de las mujeres a nivel mundial padecen bulimia. Es por eso que, tomando en cuenta esta estadística, hemos decidido abordar este tema. Nos damos cuenta que de manera social, que hablando socialmente, como esta construcción que tenemos en torno al peso y a la imagen, es algo que impacta de manera directa, de manera muy significativa en la autoestima, sobre todo de las mujeres, en la manera como nos percibimos, incluso como nos desenvolvemos, en la forma como interactuamos dentro de nuestros ambientes con otras personas. Y es que si nosotros analizamos las campañas publicitarias, Esther Milán, buenas noches, nos da mucho gusto que como cada lunes, porque ya más o menos ubico a las personas que nos acompañan, nos da mucho gusto, Esther, que como cada lunes tú estés acompañándonos. Esperamos de verdad, de todo corazón, que la información que vamos a tratar el día de hoy aquí pues te pueda ser de utilidad tanto a ti como a todos aquellos que nos lleguen a ver, a aquellos con quienes ustedes lo compartan. Decíamos, vamos a retomar el punto, decíamos que no es extraño el darnos cuenta que
el peso y la imagen corporal va muy de la mano con la autoestima y la manera en cómo nos desenvolvemos las mujeres. Y es que si nosotros hacemos un análisis de las campañas publicitarias, de todo el contexto social, sin importar a qué clase social, no encontré otra palabra, a qué clase social pertenezcamos, la verdad es que no podemos negar el hecho de que los medios prometen a las mujeres o nos hacen creer, mejor dicho, que si tenemos una figura esbelta, que si somos bajas en cuanto a peso, podemos ser catalogadas como mujeres atractivas, como mujeres exitosas, sofisticadas, resaltar socialmente. Todas estas campañas publicitarias nos hacen creer eso, que para que nosotras seamos mujeres empoderadas, tenemos que tener una figura esbelta. Es decir, que la imagen física, y no tanto la imagen, sino que la talla va muy de la mano con el éxito y con la aceptación social que como mujeres podemos lograr. Es por eso que nuestra autoestima pues va muy de la mano, en algún punto ya se ve muy relacionada al cumplimiento de expectativas, a esta necesidad tan impuesta que tenemos de cumplir con esos estándares de imagen externa, de apariencia que se nos han impuesto a través de estas construcciones sociales. Se nos ha hecho creer que si nosotros cumplimos de una manera constante esa expectativa en cuanto a tallas, vamos a tener como las puertas abiertas, tanto profesional como socialmente. Y es por eso que si nosotros hacemos un análisis, las personas que tienen un trastorno de la alimentación, hoy vamos a hablar específicamente de bulimia, pero también hay otros, pues están muy obsesionadas con el peso, con la imagen corporal, con las cantidades en cuanto a ingesta de comidas. La persona que sufre un trastorno de alimentación se llega a obsesionar tanto con la comida que dispone de poco o de nada de tiempo para pensar en su estabilidad emocional. Quien tiene un problema de este tipo se centra de manera principal en el cuidado, por ejemplo, de cuántas calorías va a consumir, se centra en tener una figura esbelta, vaya, y entonces ya no hay como mucho tiempo para que la persona con este padecimiento tienda hacia voltear a ver que este pensamiento obsesivo que está teniendo en cuanto a su físico lo está sacando, por así decirlo, de la parte del cuidado emocional. Entonces es por eso que nosotros hemos optado esta noche por hablar de bulimia, de este trastorno de ansiedad tan complejo y desafortunadamente tan común en la actualidad. La expectativa que se ha mantenido en torno a las mujeres y a sus tallas y a su imagen física es muy alta. Decíamos que hace unos minutos que inclusive se ha llegado a infiltrar la idea de que alguien con una figura esbelta, con un cuerpo delgado, con una talla específica, puede ser mucho más exitosa en el ámbito laboral, que puede tener mejores condiciones sociales, que puede ser que puede ser aceptada con mayor facilidad que otras personas. Y es por eso entonces que se desarrollan este tipo de trastornos de orden alimenticio. Y es que si nosotros nos pusiéramos a analizar las historias de las personas que tienen una tendencia hacia los trastornos obsesivos, no alimentarios, regularmente van muy desarrolladas, muy de la mano, con historias en las que durante la infancia estas personas pues fueron víctimas de algún tipo de acoso, de algún tipo de burla,
que tenía mucho que ver con su peso o su imagen física. Entonces, estas personas pues a veces desarrollan la creencia, una creencia muy arraigada de que si adelgazan, de que si consiguen perder tallas, se pueden volver más atractivos o incluso se pueden convertir en personas más queridas. Y es entonces cuando en estas personas entra una especie de obligación, por así decirlo, porque para ellas así se percibe, como la obligación de mantener un peso, una figura o una talla específica. Y creen firmemente que el mantenerse dentro de esos estándares los lleva a ser más exitosos o que facilita de alguna manera su vida en diversos aspectos. Y aunque es cierto que los trastornos alimenticios predominan más en el género femenino, no podemos dejar de lado el hecho de que también se dan en varones. De hecho, en últimas fechas son más comunes, no me refiero a más comunes en cuanto a que superen en número a mujeres, sino que ya es más común, vaya, ya no es tan extraño de pronto encontrarnos un paciente, un hombre que tenga un trastorno de índole alimenticio, y sobre todo se da mucho en hombres jóvenes. El porcentaje de varones ha pasado del 5% al 10%, es decir, hace 10 años el 5% de los hombres a nivel mundial tenían un trastorno alimenticio. En los últimos 10 años, ahora el 10% de los hombres a nivel mundial padece de un trastorno de alimentación. Este dato es muy llamativo porque nos corrobora el hecho de que los trastornos alimenticios pues no son exclusivos de un género, ni mucho menos, que no tiene nada que ver la anatomía femenina o masculina, que no son factores determinantes las clases sociales, que tampoco los podemos enmarcar en un rango de edad, si bien hay edades en las que se desarrollan con mayor facilidad, no son exclusivos de una condición, ¿de acuerdo? Y es que si nosotros lo analizamos, no podemos privatizar este tipo de patologías, no podemos atribuirlas a un factor específico. Se dice, y la hipótesis más fuerte que se tiene hasta el día de hoy en la literatura y dentro de los especialistas en el tema, marca que la influencia social sí es un punto muy influyente en el desarrollo de un trastorno alimenticio. Es decir, que el entorno social, cultural, el ambiente en el que nos desarrollamos influyen mucho, como en otros trastornos, pero especialmente en los de orden alimenticio, en la aparición de este padecimiento. En últimos años ha habido un avance muy significativo en torno a las hipótesis de por qué se dan este tipo de trastornos, y uno de ellos dice que los trastornos de orden alimenticio van muy de la mano con los trastornos afectivos, es decir, en últimas décadas los expertos en el tema y la literatura de la misma nos marcan que cuando alguien tiene algún tipo de carencia emocional, sobre todo en la infancia, como muchas veces lo hemos hablado aquí, es más propenso al desarrollo de un trastorno de orden alimenticio. Y específicamente la literatura nos habla de la depresión. Sabemos que algunos de los síntomas más comunes de la depresión, porque ya los hemos hablado aquí, pues son esta baja anímica, esta falta de energía, las alteraciones en el sueño, entre algunos otros de los que ya hemos hablado en otros momentos, que favorecen en la aparición de trastornos alimenticios. Pero aquí sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar de ubicar un trastorno alimenticio, porque la depresión y los trastornos alimenticios, decíamos, si bien en algunos casos van muy de la mano, pueden llegar a ser confundidos por los tipos de síntomas que desarrollan. Entonces sí hay que tener bien en cuenta eso. Por eso siempre hemos hablado aquí de la importancia de acudir a un especialista en materia de salud mental, porque
sí se pueden llegar a confundir. Si bien hemos dicho que las comorbilidades son algo bastante común, y recordemos que cuando hablamos del término comorbilidad nos referimos al hecho de que por lo regular un trastorno no va solito, sino acompañado de otro. Comorbilidad significa combinación de dos o más trastornos. Es así como utilizamos el término, ¿de acuerdo? Por eso es importante, decíamos, un buen diagnóstico, porque podemos llegar a confundirlos por la similitud entre características de depresión y de trastornos alimenticios. Se puede surgir ahí una confusión que lleve a que no se dé el tratamiento adecuado y pues obviamente no se puedan obtener los resultados requeridos para esta situación. Algo muy importante con lo que nos hemos topado al hacer esta investigación es que la mayoría de las personas que desarrollaron o desarrollan un trastorno alimenticio coinciden en que a lo largo de su vida han pasado por periodos muy marcados de tristeza, que se han sentido solos, como si estuvieran en un pozo sin fondo, que han tenido una pérdida de interés muy marcada en todo aquello que en algún momento pues les resultaba como una actividad de disfrute, que les resultaba placentera, que han tenido sentimientos de culpa, de impotencia, desesperanza hacia el futuro, que socialmente tienen complicaciones para interactuar con otras personas. Incluso podemos hablar de estas características en individuos que en algún momento fueron extrovertidos, es decir, que no tenían complicaciones a la hora de interactuar con otros en ámbitos sociales. La gran mayoría de las personas también que han desarrollado un trastorno de alimentación tienen un punto en común que es muy llamativo, y es la tendencia hacia la autoagresión, ¿ok? Podemos hablar de cutting, por ejemplo, podemos hablar de ideas suicidas, entre otros. Un nivel bajo de energía, por supuesto, si estamos hablando de una alimentación que no está siendo la adecuada, es lógico el hecho de que no tengamos la energía suficiente o la necesaria para las actividades que se tienen que realizar. Una fatiga extrema en relación a las actividades que se estén realizando, una gran dificultad en torno a la concentración, una disminución de la capacidad de análisis, es decir, por ahí problemas para estructurar el pensamiento, dificultad en el sueño. Si nosotros notamos, es precisamente de lo que hablábamos hace unos minutos. Esta sintomatología pareciera ser tal cual los síntomas de un trastorno depresivo, pero aquí nosotros estamos hablando de los síntomas de un trastorno de orden alimenticio, específicamente de la bulimia. Por eso es importante acompañarnos de los profesionales, para que dentro de este marco tan parecido pues no surja una confusión en torno a la sintomatología. Un punto bien importante aquí en torno a las personas que desarrollan este tipo de trastornos es el hecho de que cabe la posibilidad, es una teoría, no lo tenemos certero como tal, pero se habla de una predisposición a los trastornos de alimentación en torno a personas que tienen dificultades dentro de su esquema familiar. Como personas que tienen dificultades dentro de su esquema familiar, sí. Personas en donde a la hora de desarrollarse dentro de su familia se les ha exigido muchísimo, se les han puesto estándares muy elevados, y entonces esa discriminación, por así decirlo, en cuanto a la interacción familiar, lleva a que las personas, a que el individuo desarrolle un trastorno de orden alimenticio. ¿Por qué? Porque comienza a vivir muy pendiente de lo que todos a su alrededor esperan de él o de ella, y siente que no importa cuánto se esfuerce, no logra alcanzar las expectativas que han sido fijadas para sí mismo. Y entonces esto pues obviamente da como resultado todas esas sintomatologías de las que hablábamos hace unos minutos, y por supuesto una mala ingesta, no una mala ingesta, sino un mal hábito alimenticio
que desemboca directamente en un trastorno de orden alimenticio. Por eso es muy importante que si tú eres mamá, que si tú eres papá, tengas mucho cuidado en torno a los ideales que estás fijando sobre tus hijos, ¿ok? Porque recuerda que pues precisamente de este tipo de educación, de las expectativas que tú fijes, de la manera como interactúes con ellos, va a depender en buena parte su calidad de vida como adultos, no solamente su calidad de vida, sino sobre todo su salud mental, emocional y por supuesto física, ¿no? Cuando de pronto un ser humano, un individuo siente que tiene la obligación, porque llegan a percibirlo de esta manera como una obligación literalmente, de cumplir con esos estándares tan altos, pues entonces ya no tiene la capacidad para desarrollar un margen de seguridad personal óptimo que le permita generar un buen autoconcepto y por lo tanto buena autoestima. Se centra simplemente en aquello con lo que tiene que cumplir y que además cree que no logra alcanzar y comienza a desarrollar un pensamiento desadaptativo que pues por supuesto facilita la aparición del trastorno. Vamos a hablar aquí a lo largo de todo este live de qué tan influyente puede ser la etapa de desarrollo en la que se encuentre el individuo para poder dar como resultado este trastorno. Algo que sí quiero aquí dejar muy claro es que la idea no es rotular a nadie. Tampoco quiero formar un patrón de juicio sobre tu familia ni las dinámicas que se puedan tener dentro de ella, ¿ok? Yo solamente estoy hablando de los rasgos que los expertos en el tema y su literatura nos marcan, ¿de acuerdo? Eso sí quiero establecerlo así muy firmemente para que no tengamos ninguna confusión al respecto. Por lo tanto, una vez hablado de este tema, podemos sobreentender que algunos patrones, si bien facilitan la aparición de este trastorno, no significa que sean una regla para lo mismo, ¿ok? Sí, pueden contribuir en gran manera, pero no es el significativo de que si tienes este tipo de interacción, ya tienes un trastorno alimenticio en la familia. Por supuesto que la idea es que puedas desarrollar maneras de interacción sanas, tanto en la familia como en cualquier ámbito social en el que te puedas llegar a encontrar. Pero sí quiero hacer mucho hincapié en eso. Se ha encontrado que en pacientes con trastornos de orden alimenticio, factores comunes entre ellos son la escasa comunicación familiar entre los miembros, una baja capacidad para la resolución de conflictos, sobreprotección paterna, hablando de mamá o papá, cualquiera de las dos figuras o incluso ambas en el peor de los casos. Rigidez y falta de flexibilidad ante encarar situaciones nuevas. Y no hablamos por parte del individuo, sino hablamos de los progenitores, ¿ok? De aquellos que tienen la autoridad a su cargo. Y por ende, pues también una complicada regulación de las reglas familiares que obviamente no se adecúan a la etapa en la que el individuo se está desarrollando. Ausencia de límites, ¿ok? Estamos hablando de los extremos. Recuerda que hemos dicho aquí muchas veces que pues los extremos nunca son buenos, no nos otorgan buenos resultados. Cuando hablamos de un sistema familiar muy rígido, de un sistema familiar con sobreprotección, podemos hablar de un sistema familiar que en algún momento tendría la capacidad de facilitar la aparición de un trastorno de orden alimenticio. Y cuando hablamos de un sistema familiar demasiado flexible, tan flexible, que ya no existe la interacción, que no existe una buena comunicación, que no hay un establecimiento de límites, también hablamos de un sistema familiar que por supuesto puede dar como resultado en algún momento la aparición de un trastorno alimenticio. Recuerda que los extremos, las polaridades, no benefician a la salud mental o emocional de los individuos. Por el contrario, los puntos medios, el aprender a centrarnos a la mitad, puede dar resultados más satisfactorios que los extremos, ¿ok?
La ausencia de límites, decíamos, por ejemplo, en el papel de los jóvenes. Es muy común que cuando tenemos familias en donde se presenta un divorcio o una separación, la madre o el padre, quien se quede con la custodia del menor, la guarda y custodia, se llama ahora, tienda mucho a relegar sobre el hijo o la hija, según sea el caso, sobre todo en los mayores, responsabilidades propias de un padre. Hablemos a lo mejor del cuidado de la casa, responsabilidades económicas, el cuidado de sus hermanos, entre otras. Y este factor puede ser un determinante para desarrollo de trastornos alimenticios, expectativas demasiado altas, como lo decíamos hace unos minutos, ¿no? Es muy común, yo entiendo que tú como papá, como mamá, pues quieres lo mejor para tus hijos y que por supuesto nada te llena más de orgullo que verlos sobresalir. Pero a veces las expectativas que se fijan en torno a ellos son sumamente altas. Hace unos días me topaba con alguien que decía algo así, ¿no? Yo en la escuela me esforzaba mucho y entonces si llegaba a casa con un 9, decía esa persona, la respuesta era ¿y qué? Pudiste haber sacado un 10, ¿no? O si llegaba a casa con un 10, entonces la respuesta era, no has hecho nada sobresaliente, es parte de tu obligación. Tener una buena calificación es parte de tu obligación porque no haces otra cosa. No te dedicas a nada más. Lejos de recibir una palabra de reconocimiento, pues se fijaban expectativas todavía más altas y por supuesto ya imposibles para el menor, para el individuo, de alcanzar. Este tipo de crianza y historias familiares de alcoholismo, de depresión, de abusos de sustancias, abuso físico, abuso sexual, una tendencia muy elevada por parte de la familia al perfeccionismo, a la rigidez en cuanto a los límites, son factores bastante comunes en jóvenes, en adolescentes sobre todo, que comienzan con el desarrollo de un trastorno de orden alimenticio. ¿Por qué? Porque todos estos factores facilitan la sensación en el individuo de ser ineficiente, de carencia, de creerse carente de habilidades en lo que refiere a la vida y por lo tanto dan como resultado un sufrimiento que lleva a que sin importar cuánto se esfuercen, a que sin importar que su percepción esté errada, el individuo no se perciba a sí mismo como alguien con habilidades para la vida, como alguien que tiene también áreas fuertes y por supuesto al igual que todos áreas de oportunidades. Como no se percibe de esta manera, se centra en una línea de perfeccionismo tan elevada que entonces ya no alcanza a ver las partes positivas que tiene dentro de sí mismo. Lo único en lo que puede pensar es en cumplir las expectativas externas. Y acuérdate que hablábamos al inicio de este live de que a eso hay que sumarle el hecho de que los medios de comunicación también nos han hecho creer que es más que necesario contar con una figura esbelta, con una talla específica. Hace unos días veía yo en las redes sociales un análisis que hacía un chico y él decía que dentro de la talla de hombres él era mediano y que no entiendo por qué se puso a medirse la ropa de su novia y entonces cuando se empieza a medir la ropa de su novia se da cuenta de que le entraba perfectamente bien tanto la parte superior como la inferior, blusas, pantalones, ¿no? Y dentro de esta dinámica él revisa las tallas, las etiquetas, y la talla estaba marcada en XG, extra grande. Y él decía, ¿por qué si yo, hombre, soy mediano, la talla de mi novia, que me queda perfectamente bien, es extra grande, ¿no? Entonces, en puntos como esos, nos podemos dar cuenta hasta dónde ha llegado la exigencia social, la construcción social en torno a la necesidad de una talla específica. A mí me dio mucho gusto, hace unos días leí, no sé qué tan fiable sea la información,
hace unos días leí, espero que sea bastante confiable, leía que Victoria's Secret, esta marca de ropa tan reconocida, está por cambiar sus ángeles, que eran mujeres con una delgadez muy marcada, a mujeres curvy, precisamente en la búsqueda de comenzar a romper ese patrón que se tiene tan marcado en torno a las tallas, porque aparte tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros como latinos no tenemos una tendencia fisiológica hacia desarrollar tallas tan esbeltas como las que llegan a tener los europeos. Y esto no tiene mucho que ver con un individuo específico, sino es una cuestión general. Decíamos, como latinos, pues nuestras características fisiológicas son diferentes a las europeas, que tienden a ser mucho más esbelto. Y entonces cuando nosotros adoptamos esa parte impuesta de estereotipos europeos, por supuesto que no importa cuánto te mates de hambre, no vas a alcanzar la talla de la modelo europea. Jamás, porque no tenemos esa tendencia. Entonces, bueno, decíamos que en esta búsqueda de perfección que ha sido tan impuesta a través de los medios de comunicación y a veces también en medio del entorno familiar, pues el peso corporal es lo primero que, por así decirlo, salta a la vista. Se nos hace creer que un peso, una talla específica es sinónimo de una perfección y que mantenerlo es la garantía hacia poder lograr el éxito. Y quiero ser muy puntual aquí. Con todo esto, yo no intento transmitir la idea de que si tú llevas una vida muy enfocada al cuidado del cuerpo y haces ejercicio y acudes a un nutriólogo constantemente y vigilas mucho tu ingesta de alimentos, que eso sea inadecuado y que tengas un trastorno de índole alimenticio. No. Vamos a diferenciar. Nosotros no estamos hablando de autocuidado aquí, estamos hablando de una patología mental, es decir, de un trastorno, vaya, de una enfermedad. No tiene absolutamente nada que ver el autocuidado con una patología, no pueden ir de la mano. Sí quiero hacer mucho hincapié en esto. Entonces, las personas que tienen un trastorno alimenticio pues se convencen de que transformar su silueta o que lograr una pérdida significativa de peso o una talla bastante baja significaría el poder adquirir aprobación externa, significaría el poder tener acceso a dinámicas mejores. Y entonces es en este punto de autoexigencia, de sobreexigencia también en torno al ambiente, que comienzan a tener un problema de índole alimentario, ¿ok? Cuando su seguridad ya la basan en la aprobación externa, en las opiniones externas, pues entonces ya tenemos por completo un trastorno de esta índole. Y no importa cuánto la persona pierda peso, no importa la talla que logre, jamás se va a sentir satisfecha porque cree que personalmente es ineficiente, que no tiene recursos personales, tiene una total duda en torno a sí mismo. Y es por eso que estos trastornos, que la bulimia es más común en la etapa de desarrollo de la adolescencia, porque obviamente pues hablamos de muchos cambios, no solamente a nivel mental, sino también físico, de aumentos o pérdidas de peso que tienen mucho que ver con la producción hormonal que el cuerpo puede estar, que está generando más bien, y toda esta complejidad que se genera también en cuanto a aceptación en torno a la segregación de las hormonas, que llevan a que durante esa etapa de adolescencia hasta adulto joven las personas sean más tendientes a desarrollar un trastorno de esta índole, porque pues obviamente los cambios físicos, sexuales, emocionales, incluso sociales, hacen que los jóvenes, que los adolescentes pues sientan que no están desarrollando todas sus capacidades o que se sientan ineficientes. Y cuando no se tiene una buena red de apoyo, hablando específicamente de familia, de padres, de involucramiento paterno,
toda la transición de estos cambios se vuelve bastante complicada y por supuesto cuando estos cambios físicos se acompañan de la ausencia paterna, de la ausencia de una red de apoyo, se acompañan de esta falta de aceptación tanto individual como familiar, es una mezcla perfecta para un trastorno de índole alimenticio. Y es que decíamos, pues por obviedad de razones, durante la adolescencia el cuerpo es más tendiente a aumentar de peso y durante este tiempo pues es muy complicado que pueda el adolescente desarrollar una forma curveada, ¿no? Hablemos de una figura contorneada, no sé cómo decirlo, vaya, que pueda tener una talla fija, una talla específica, sobre todo en el caso de las mujeres. Pau Arias le agradece a la maestra Liliana Zamora, que también forma parte de nuestros espectadores esta noche. Pau, nosotros también damos gracias a la maestra, ha sido un gran apoyo dentro de todo este proyecto y estoy segura que también por ahí va la idea del agradecimiento. Esperemos poder seguir contando tanto con ella como espectadora, como partícipe constante de todo este proyecto y también por supuesto contigo, Pau. Para las mujeres que tienen un trastorno de índole alimenticio, el principal factor es esa baja tolerancia a la realidad, esa imagen distorsionada que tienen de sí mismas, en donde se perciben con más peso, con más masa muscular, con muchas más tallas de las que en realidad tienen dentro de sí y de manera inevitable pues aumentan su problema. Aunque es un tanto complejo, aunque los avances que hemos tenido en materia de salud mental no nos han podido permitir el ubicar específicamente en dónde está el activador para trastornos de índole alimenticio, sí tenemos que, tener en cuenta que a la hora de hacer una evaluación es importante la ayuda profesional para que podamos diferenciar si el origen de este trastorno es de índole orgánico, es decir, si tiene que ver por ahí con alguna función inadecuada de algún órgano en el cuerpo, o si va más tendiente a la parte nerviosa, a la situación emocional. Un buen especialista en materia de salud mental tendría que empezar por determinar eso, si tu falla es orgánica o si tu falla es más relacionada a la parte mental, emocional, y hacer por supuesto todo un rastreo. Esto es para el diagnóstico de la bulimia y de cualquier otro trastorno, independientemente de que sea alimenticio o no, hacer todo un rastreo de tus antecedentes tanto individuales como familiares y todo lo que venga dentro de la línea sanguínea y social. Estar alerta ante la presencia de tu sintomatología y los cambios de la misma. Para que pueda una persona ser diagnosticada con bulimia, debe cumplir los siguientes requisitos. Y antes de hablar de los requisitos, te recuerdo, no te sirven para que tú diagnostiques, ¿ok? Son para que si de pronto ubicas alguno de estos factores en tus hijos, por ejemplo, en alguien cercano a ti, puedas facilitar la búsqueda de atención pronta, de atención oportuna, de atención profesional. Recuerda que hemos sido muy enfáticos aquí en el hecho de que para diagnosticar un trastorno deben de presentarse las sintomatologías de manera constante, es decir, no en menos de 6 meses y no menos de 6 síntomas a la par. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de la bulimia? Episodios recurrentes de atracón, episodios recurrentes en donde la persona de pronto come muchísimo, no, más allá incluso de lo que a su propia percepción inclusive pudiera ser suficiente y pareciera no tener saciedad, come y no hay un límite, por así decirla, y sobre todo en un corto periodo de tiempo, no hablamos de espacios de minutos. Por ejemplo, 2 horas en donde la persona está comiendo de una manera desmedida y cantidades más grandes de lo que alguien de su talla, de su peso, de su edad correspondiente
podría ingerir durante un periodo similar y en situaciones parecidas. 2. Falta de control de la ingesta de la comida, es decir, aunque quieran parar, aunque mamá, papá le llamen la atención, alguien a su alrededor le diga, oye, estás comiendo mucho, la persona de verdad no tiene la capacidad de dejar de comer o de controlar, ni siquiera se alcanza a dar cuenta de que su ingesta es superior a la que se podría esperar. Y el punto más importante dentro de la bulimia, una conducta de compensación. ¿Cómo una conducta de compensación? ¿A qué nos referimos? A que, bueno, cuando ya comió de más, cuando ya se dio el famoso atracón, ahora viene el vómito autoinducido o el consumo excesivo de laxantes o de diuréticos o medicamentos similares, medicamentos relacionados a la pérdida de peso, un ayuno en exceso, ejercicio en exceso, los atracones y los comportamientos compensatorios. Recordemos que hablamos de vómito, laxantes, ejercicio extremo, similares. Tienen que ir de la mano y tienen que presentarse por lo menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 a 6 meses hemos manejado aquí. Y por supuesto, otro factor muy marcado es una percepción errónea sobre su propio cuerpo, sobre su talla, sobre su peso. Si bien cabe mencionar que la bulimia no aparece exclusivamente durante episodios nerviosos, existen 2 tipos de bulimia. El primero es la bulimia purgativa, en donde hablamos de que la persona, pues de una manera constante, se induce al vómito o se laxa en exceso o consume diuréticos para poder sacar, creyendo que va a poder sacar de su cuerpo toda la ingesta, la sobreingesta de alimentos. Y el no purgativo, que es en donde las personas acuden a otro tipo de conductas compensatorias. El no purgativo, por supuesto, no lleva vómitos, no lleva laxantes, no lleva diuréticos. El no purgativo más de la mano con ayunos prolongados, días de ayuno o horas seguidas, también pueden ser horas, pero sí muy amplios, periodos amplios de tiempo, en donde la persona ayuna, o ejercicio excesivo, pero no lleva vómitos, ¿ok? La bulimia no purgativa no lleva vómito autoinducido, ni laxantes, ni diuréticos. Eso es un punto que sí tenemos que tener bien marcado aquí para que a la hora en la que tú recibas tu diagnóstico, si es que tú padeces de bulimia, si puedas decir, oye doc, pero yo no me induzco al vómito, yo no me laxo, no puedo tener una bulimia de tipo purgativo. Entonces esa parte sí no la pierdas de vista. ¿Cómo se vuelve una persona vulnerable o cuándo se presenta la predisposición para el desarrollo de un trastorno de la alimentación? Pues bueno, hay que combinar ciertos factores, como cuáles: individuales, familiares y sociales. Los mismos de los que hemos hablado aquí en la aparición de cada uno de los trastornos que hemos abordado. Un evento estresante, es decir, un evento traumático, sobre todo durante una etapa vital en el desarrollo de los individuos en la adolescencia, ¿no? Ya sea que hablemos de, no sé, a lo mejor un secuestro, un asalto, situaciones de este tipo pueden ser factores que habiliten, que faciliten la aparición de trastornos de índole alimenticio, en donde pues por supuesto ya el peso y la figura, la percepción errónea del peso y la figura, lo único que van a hacer es acelerar el problema y facilitar la aparición, por supuesto, del trastorno. Algo muy importante es el punto fisiológico y la parte emocional en torno a la bulimia. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel emocional, el estado emocional de la persona va a ser un gran influyente para que la misma
tenga o no episodios de atracones, para que por supuesto se autoinflinja el vómito, para que se laxe, para que consuma diuréticos, para que se vaya horas a hacer ejercicio. Por esto es muy importante que cuando tenemos dentro de la familia a alguien con un trastorno de este tipo, no solamente quien lo padece reciba educación y por supuesto atención, también se tiene que brindar psicoeducación, es decir, información y nuevos patrones de conductas hacia la familia para que puedan apoyar a su ser querido en medio de este padecimiento, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que dentro de un trastorno alimenticio no nada más se busque ayuda psiquiátrica, ayuda de nutrición, de un médico, también se tiene que acompañar con la psicoterapia. Porque, pues por supuesto, una mejora anímica dentro del estado de la persona va a ser un influyente para que pueda empezar a tener un control sobre su cuerpo. Una vez que esto se ha establecido y que se le ha enseñado y que se ha empezado a adoptar, ¿cómo va a empezar a funcionar? Es muy importante empezar a hacer topar a la persona con el padecimiento de frente con las consecuencias tanto físicas como emocionales en su cuerpo a través del trastorno y de cómo el iniciar un cambio en los procesos de pensamiento pues va a llevar a una mejora no solamente para quien padece el trastorno, sino incluso dentro de toda la índole familiar. Y por supuesto, ¿cómo me puedo yo dar cuenta a nivel físico de si alguien cercano a mí está desarrollando un trastorno de tipo alimenticio? Hablando específicamente de bulimia, sí quiero ser muy enfática, hablamos de bulimia, ¿ok? La semana próxima vamos a hablar de anorexia y ya analizaremos cómo funciona esta parte. Ahorita estamos centrándonos específicamente en bulimia. ¿Cómo puedo de manera física darme cuenta si mi hijo, mi hija, mi hermano, mi primo, mi comadre están sufriendo de bulimia? Si no he tenido la capacidad para ubicar la sintomatología emocional, porque evidentemente es más complicado, ¿cómo puedo verlo a través de su físico? Connie Reyes le agradece a la profesora Liliana Zamora, que por supuesto sigue siendo, decíamos hace unos minutos, parte fundamental de este proyecto, una persona dedicada también y comprometida con el bienestar social. Nosotros también estamos muy agradecidos con ella, Connie, y por supuesto contigo por dedicar parte de tu tiempo a informarte sobre algo tan importante como lo es la salud mental. Bueno, en la boca, cuando uno vomita, el vómito es un acto reflejo, así, sí, tal cual, es un acto de reflejo. Entonces, pues todos sabemos que la comida sale del estómago y regresa por el esófago. Pero no viene solita, viene acompañada de ácido clorhídrico, ¿ok? Es un ácido que todos los seres humanos tenemos en el estómago que pues nos ayuda a la digestión de los alimentos. Y por supuesto, al ser un ácido y aparte al ser el facilitador de la digestión, es altamente corrosivo. Por tanto, cuando entra en contacto de una manera constante con las paredes del esófago y de la boca, puede producir la pérdida del esmalte dental en la parte interna de los dientes. Es muy fácil entonces imaginarse que por supuesto se desarrolla caries con mucha mayor facilidad y que el daño es irreversible, ¿ok? El esmalte dental no funciona en lo más mínimo como otras partes, como la piel, por ejemplo, que se regenera, ¿no? Tú pierdes tu esmalte dental y pues no te va a volver a crecer esmalte dental. El daño es irreversible para tu dentadura. Por eso es fácil a la hora del diagnóstico de bulimia, o no solo fácil, sino un punto que los médicos utilizan mucho para el diagnóstico, para corroborar el diagnóstico de la misma, pues la revisión de la dentadura. Las personas con bulimia pues tienden a tener una dentadura bastante dañada y que por supuesto requiere de muchos arreglos
precisamente por la pérdida de ese esmalte dental, en donde incluso a veces, en algunas ocasiones, hay que suplantar el diente original. Se dañan las encías, el paladar, la garganta, se produce una inflamación increíble en los mismos. Por supuesto, las manos u otros objetos introducidos en la boca para facilitar el vómito pueden provocar heridas en la garganta, heridas en el paladar, que pueden llegar inclusive hasta el sangrado. Por eso, un odontólogo bien entrenado, con mucha facilidad, podría reconocer a una persona con bulimia. Si un día has ido al odontólogo y entonces tu odontólogo te mandó a psicología o a psiquiatría, seguro estoy que tuvo buenas razones para hacerlo de esta forma. Debimos de haber invitado a un odontólogo, pero voy a checar eso. Tal vez para la anorexia, no sé qué tan favorecedor no sea. Déjenme empaparme un tantito más del tema y si veo que nos puede aportar, por supuesto que vamos a invitar a un odontólogo para que nos pueda hablar acerca de esto. Recuerda que la idea de esto pues es informarte y es formar un equipo integral en donde nosotros podamos aprender mucho más acerca del autocuidado. Decíamos que las glándulas salivales, precisamente por el provocarse de manera constante el vómito, pues aumentan de tamaño y como consecuencia de la acción de vomitar. Y entonces a veces el rostro, no a veces, sino más bien el rostro comienza a perder la forma y se convierte en regordete. Esto obviamente va a cesar en cuanto el vómito también pare, ¿ok? Pero esto es un agravante del trastorno porque estamos hablando de que la persona tiene una concepción errónea en torno a su figura, en torno a su peso, en torno a su talla. Imagínate, el hecho de que se esté provocando el vómito pues hace que su carita se vea más redonda y que por tanto ella, que no se alcanza a percibir como realmente es, sienta que está aumentando de peso. No, en realidad es una inflamación y tiene que ver con la manera en cómo los ácidos queman su organismo, ¿ok? Y se refuerza el pensamiento de que están gordas, de que están pasadas de peso y, por supuesto, la conducta, lejos de disminuir, aumenta. Por eso es muy importante que tengas esta información. Hay una pérdida de potasio, por supuesto, dentro de la bulimia nerviosa. El potasio pues, se reduce muchísimo en la sangre porque a través del vómito, el jugo gástrico que se pierde al vomitar es rico en potasio y lo que la persona está haciendo pues es expulsarlo de su organismo. Además de que pues a la hora de tomar diuréticos también se disminuye el nivel de potasio en sangre porque se está buscando la eliminación de líquidos. Y bueno, si se combinan ambos métodos, pues imagínate, es una situación de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque una baja de potasio en el organismo da como resultado una función deficiente de corazón, órgano vital, el que bombea sangre y ocasiona, por supuesto, arritmias cardíacas que con facilidad pueden llevar a la persona a la muerte o a un paro cardíaco. Pérdida de sodio como consecuencia también del vómito y del uso desmedido de laxantes. El nivel de sodio en la sangre baja y como la alimentación es desordenada, pues no se puede tener una línea en torno a estas sustancias sanguíneas y, por supuesto, la pérdida de sodio nos da como resultado una disminución de la presión arterial y mareos. Pérdida de magnesio, también volvemos al mismo punto, pérdida de magnesio en sangre y a través del vómito, que obviamente pues afecta a los tejidos en general y esto se provoca a través de los laxantes, de los diuréticos, solos y combinados y por supuesto al vomitar. Cuando el organismo pierde magnesio, ¿qué pasa? Pues hay debilidad muscular, hay hormigueos, hay calambres. Se pierde, por supuesto, muchísima agua. El cuerpo pierde hidratación a través del vómito, del estarse laxando, del consumo de diuréticos, solos y combinados. Y pues la ingesta de líquidos obviamente es reducida. La pérdida de agua
también conlleva pérdida de electrolitos y por supuesto al perder sales el cuerpo se deshidrata. El aparato digestivo, el esófago, pues increíblemente irritado a través del paso del ácido clorhídrico. El aparato digestivo también se irrita al estar de manera constante vomitando a través del vómito frecuente y del esfuerzo que se hace para vomitar, porque recuerda que dijimos que el proceso de vómito es un acto reflejo. Se puede provocar una ruptura en el esófago, que pues es algo muy grave, ¿no? Dependiendo del nivel de situación. También como consecuencia de un vómito constante se provoca reflujo, es decir, llega el momento en el que el estómago solito pues regresa el jugo gástrico y por supuesto continúa quemando porque ya se acostumbró a vomitar. Dijimos que es un acto reflejo y por supuesto de hacerlo tanto, llega el momento en el que ya no solo lo va a hacer cuando se le induzca, sino que en automático va a regresar la comida en el mejor de los casos, o a veces incluso ya solamente los jugos gástricos que dan como resultado, por supuesto, gastritis, colitis, ay, se me fue la palabra cuando se hace como un rasguñito en el estómago. Ay, discúlpenme, no logro recordar el término. Pero el punto es que la mucosa gástrica se pierde completamente y en consecuencia a veces ya el vómito viene acompañado de sangre, ¿ok? Cuando el vómito es reiterado, es frecuente, ya viene acompañado de sangre precisamente por la pérdida de ese recubrimiento estomacal que aísla las paredes del mismo para que no se llegue a lastimar. Y entonces, por supuesto, el organismo se vuelve perezoso, genera una constante sensación de sentirse lleno que dificulta la capacidad para una buena ingesta de alimentos. Como ya siempre se siente lleno, pues la ingesta de alimentos es menor, por supuesto, no hay nada para la digestión y claro que el problema se agrava todavía más. Úlcera gástrica, nos dice Psicología Integral. Correcto, úlcera gástrica. El cuadro se vuelve muy grave y entonces cuando hablamos del uso de laxantes, esto es muy peligroso también porque decíamos que las paredes del intestino se adelgazan y de tanto laxarse y laxarse llega el momento en el que la persona ya no tiene un control de esfínter. ¿A qué nos referimos con un control de esfínter? Ya no puede regular el momento en el que va a defecar, ¿de acuerdo? Y entonces el organismo en automático comienza a desechar también en esta parte el excremento y ya no hay manera de que lo pueda detener. Entonces, imagínate todas parte de las consecuencias físicas que se llegan a dar a través de un trastorno alimenticio como lo es la bulimia. Decíamos que hay disminución de presión arterial por la pérdida de líquidos, de sodio, aumento de las pulsaciones cardíacas o taquicardia, aparición de arritmia tras la pérdida de potasio, de calcio y de magnesio, que pueden llevar incluso a una deficiencia cardíaca y hasta la muerte. En el aparato respiratorio no es muy frecuente, pero también se llega a dar el que el pasaje hacia las vías, en el pasaje hacia las vías aéreas, hacia la nariz, estos jugos gástricos que se regresan, suban a la hora de que es inducido el vómito y entonces provoquen cuadros de bronquitis, ¿ok? O de neumonías aspirativas. Es poco común, pero sí llega a aparecer, sobre todo cuando el vómito se provoca en medio de un estado etílico, es decir, cuando hay alcohol en el organismo, es mucho más fácil que esto ocurra. El aparato urinario, por supuesto, sufre daños graves en cuanto a funcionamientos de riñones por la deshidratación y el abuso de los diuréticos. Cuando se abusa de estos por tiempo muy prolongado, pues se producen daños irreversibles en los riñones y
se puede llegar hasta la pérdida del mismo y son muy frecuentes las infecciones en vías urinarias, los cálculos, la arenilla. En los aparatos genitales aparecen también muchas irregularidades, sobre todo dentro del periodo menstrual. ¿Por qué? Pues debido a la mala alimentación que se está dando, puede llegar a haber amenorrea, es decir, ausencia de menstruación o amenorrea secundaria, que pues se da evidentemente a falta de nutrientes en el cuerpo y entonces la menstruación llega a retirarse y regresa cuando el individuo está dentro de un peso normal y con hábitos de ingesta de alimentos mucho más saludables. Como consecuencia, por supuesto, el organismo sufre daños físicos, en la mayoría de los casos irreversibles. En las manos es muy común que el paciente con un trastorno de tipo bulímico, presente erosiones o lastimaduras en los nudillos o callos, precisamente por el roce que se produce a la hora de introducir los dedos en los dientes para el provocar el vómito. Un buen profesional de la salud va a poder reconocer con mucha facilidad cuando el individuo está infligiéndose el vómito, se está laxando, un buen profesional de la salud, un profesional con el conocimiento adecuado y necesario, con muchísima facilidad te va a poder decir, ¿sabes qué? Es un trastorno de orden alimenticio y hablamos de bulimia por todas estas características físicas de las que nosotros acabamos de hacer. Pero ahora, si tú no eres profesional de la salud y estás padeciendo un trastorno de bulimia o eres familiar de alguien que tiene este padecimiento, ¿qué puedes hacer? Pues primero tenemos que entender que hay que desaprender los hábitos alimenticios que esa persona tiene, así literal, desaprender esos hábitos y reeducarte, es decir, quitar todo ese conocimiento, esa construcción de conocimiento que se tiene y adquirir nuevo. Lo hemos repetido muchas veces. Buena parte de la recuperación de un trastorno no solamente tiene que ver con el terapeuta, no solamente tiene que ver con el enfermo, sino la red de apoyo. Juega un papel fundamental dentro de la recuperación del enfermo. Por eso es muy importante que se reciba la educación en conjunto, es decir, todos los relacionados, todo el círculo cercano a la persona tendría que tener la capacidad de saber cómo actuar en este punto. No solamente se trata de que se va a diseñar un plan alimenticio equilibrado, con horas específicas, con cantidades, porque es muy común que de pronto el nutriólogo, la nutrióloga diseñan el plan y entonces la familia sí le da de comer lo que está marcado en el plan, pero en cantidades excesivas. No, tienes que seguir las indicaciones tal cual. Si te dijeron 40 gramos de queso panela, no le pongas 41, por favor. Apégate lo más que se pueda a cómo está marcado el plan alimenticio, porque aparte ese plan ha sido diseñado bajo las características específicas de la persona que lo está requiriendo. Los planes no sirven, los planes alimenticios, si está siendo un nutriólogo, no creas que puede ir mi hermano y yo puedo hacer consumo bajo el mismo plan alimenticio. No, el nutriólogo cuando te diseña tu dieta la diseña en torno a tu talla, en torno a tu peso, a tus necesidades individuales. Por supuesto te va a pedir unos exámenes de laboratorio para checar tu situación individual y por eso te lo va a diseñar a ti. Sí se diseña un plan que vaya como complementado, por así decirlo, para que la familia pueda tener un consumo similar de alimentos, pero eso no significa que puedas comer exactamente igual que otra persona, porque las características físicas no son las mismas, ¿ok? Eso es lo que tiene que ver en la parte de nutrición. Ahora, tenemos que normalizar la ingesta de alimentos en las cantidades adecuadas para que el individuo evite los atracones y luego el vómito o las purgas o lo que pudiera venir con ello. Y sobre todo hay que
que reestructurar el sistema familiar en torno a lo que tiene que ver con el peso. Por eso es importante que no nada más sea nutrición, también psicoterapia, porque psicoterapia te va a ayudar a construir un estilo de pensamiento diferente en torno a la relevancia del peso y de la imagen corporal, que va a ayudar, por supuesto, a que la persona con el trastorno pueda empezar a recuperarse del mismo, ¿ok? Cuando ustedes como red social, como familia, como involucrados dentro de esta situación comiencen a normalizar un patrón alimenticio, se esperaría que los atracones de la persona con el trastorno comiencen a disminuir. La primera meta de trabajo dentro de la bulimia es aprender a comer, es enseñarle al individuo y a quienes lo rodean una manera óptima de relacionarse con la comida. Por eso tu terapeuta te va a enseñar a llevar unos registros de aprendizaje, y al inicio es vital que si tú tienes bulimia trabajes con estos registros para que aprendas a ubicar cuáles son los puntos activadores para el atracón y para el vómito, ¿ok? Es decir, tú vas a llevar un registro de cuánto, qué comes, a qué hora, con quiénes, qué sensaciones se provocan en tu cuerpo, y de este modo tú aprendes a reconocer las señales que tu cuerpo te da y dices, ¿sabes qué? Estoy cerca de un atracón, y entonces ya podemos regular esa parte. O ¿sabes qué? Ya comí y tengo la necesidad de vomitar, y entonces vamos aprendiendo a controlar esa parte. Así es como lo vamos haciendo, ¿ok? No nada más es una cuestión nutricional, decíamos, también, y de hecho sobre todo tiene mucho que ver con la parte anímica. ¿Por qué? Nos hemos podido dar cuenta que en pacientes con trastornos bulímicos el fastidio, la soledad, el aburrimiento, la frustración, las inseguridades son factores que pueden ser detonantes para comenzar a inducir el laxarse, el consumo de diuréticos, el ejercicio, vaya, toda esta parte que le hace mal al cuerpo. Por eso es muy importante hablar abiertamente en terapia con alguien con las facultades profesionales suficientes para un diagnóstico y una atención acerca de los miedos que el paciente está presentando, e irle, enseñando las diversas maneras de afrontamiento, porque es muy común, así como los trastornos de ansiedad, que déjame decirte que la bulimia también va muy relacionada a la ansiedad, que los miedos que la persona está desarrollando no sean muy reales, ¿ok? Que tengan poco de comprobables, que sean como más un mito, o que estén tejidos a través de una situación social o individual también, pero que no le permite tener una buena percepción, que ha hecho muy grande su rechazo hacia un peso específico o hacia ciertos alimentos. Por eso es muy importante que el paciente esté bien acompañado de los profesionales necesarios y, por supuesto, de su red de apoyo, que le van a enseñar a ingerir cantidades adecuadas de comida, ¿ok? Y sobre todo de componentes óptimos. Es muy común que en trastornos de orden alimenticio se ingieran sobre todo alimentos o muy dulces o muy salados. Hablemos de pasteles, sí, cosas de este tipo, o papitas o cosas así. Pero muy extrañamente alguien con un trastorno de índole alimenticio podríamos decir que sobreingiere verduras, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí es muy importante enseñarle a comer de una manera diferente y sobre todo enfrentarlo con el hecho de que el aumento de peso, que cuando se le reeduque y se le enseña a comer de una manera sana, va a subir de peso. Cuando el paciente se tope de frente con esto, entonces estamos hablando ya de la posibilidad de superar el trastorno alimenticio. No creas que vas a ir al nutriólogo y el nutriólogo te va a mantener en ese peso, porque recuerda que dijimos que estás perdiendo muchos nutrientes a través del vómito, a través de la orina, a través del excremento. Entonces, por supuesto que hay que informarle desde la primera sesión al paciente que va a aumentar de peso. Y esto a veces conlleva un duelo para el paciente, de verdad, que
a veces el paciente llora, literalmente llora la pérdida de esa talla, de ese peso, o llora la pérdida de la ingesta de comida, llora así como si alguien se le hubiera muerto, lo duele, lo adolece. El dejar el vómito, el dejar de laxarse, el tener que cambiar sus patrones alimenticios. Por eso es tan importante acompañarte de psicología y de psiquiatría dentro del tratamiento, porque sabemos que sí, comer es una necesidad física, que el ejercicio es algo que favorece mucho la salud mental y física de los individuos, pero las personas con desórdenes alimenticios no utilizan el alimento ni el ejercicio como una forma de autocuidado. Todo lo contrario, se ocupa, decíamos, como factores compensatorios. Entonces sí hay que reeducar a la persona en torno a esto. Incluso hay que marcarle tiempos específicos de ejercicio. Perdón, se me fue el término. Es muy común que a veces los pacientes con trastornos de órdenes alimenticios se avienten, decíamos, ejercicio extenuante, en donde, por ejemplo, se llegan a invertir tiempo en hacer 1000 abdominales al día, en subir y bajar escaleras hasta 80 veces, en hacer 6 horas de gimnasio, 4 o 5 horas en bicicleta, correr o incluso hasta combinar los ejercicios. Es muy importante ser puntuales aquí porque quiero que sepas que no existe una terapia específica diseñada para el trastorno de bulimia nerviosa, ¿ok? No hay algo, no podemos hablar de un psicofármaco, no podemos hablar de un tratamiento hecho tal cual a la medida de este trastorno. Lo único sobre lo que estamos trabajando, que es con lo que tenemos hasta ahora, pues es un proceso de renutrición, es un proceso de reeducación en torno al pensamiento, el establecimiento de hábitos correctos dentro de la alimentación. Por eso es muy importante que durante los primeros esfuerzos por combatir la bulimia, en el proceso de reeducación, estén involucrados de una manera correcta todo el círculo cercano de la persona, porque no va a servir de nada el que yo le enseñe a ubicar sus emociones, sus factores que lo activan, a saber cuándo está teniendo conductas que van a dar como resultado un atracón o el laxarse o el vómito o entre otros de los que hemos hablado. No sirve de nada que el nutriólogo le diseñe una muy buena dieta, que el psiquiatra nos mande ansiolíticos. No va a servir de nada si tú, que eres cercano a esta persona, te vas a sentar frente a ella con malos hábitos. Y no quiero juzgar a nadie, pero no sirve de nada que se haga un esfuerzo tan extenuante, que se invierta en tantos profesionales de la salud, si te vas a sentar frente a ella a comer de una manera inadecuada. Lo único que vas a hacer es activar sus conductas y, por supuesto, acrecentarlas y, por supuesto, retrasar su recuperación, no solamente en cuestiones físicas, sino también emocionalmente. Por eso es muy importante que cuando llegues a un profesional, hables con él, a un profesional de la salud, de quiénes son las personas cercanas que tienes, de cómo cuentas con ellas, de los más allegados, porque decíamos, a ellos también hay que reeducarlos en el tratamiento, dentro del tratamiento hay que reeducarlos en torno a un bien comer y a la naturaleza del desorden que se está presentando, porque regularmente los patrones extremos de pensamiento que manejan los pacientes con trastorno de bulimia son muy exagerados, ¿ok? Y entonces guían su conducta en torno a la relación de la comida. Es decir, podemos tener una paciente talla 0 que se perciba talla 42, y si aparte tenemos un patrón de conducta o de relaciones pasivo-agresivo, en donde es bien común decirte: ay, mi gordita hermosa,
ay, mira, y te agarran la llantita y te la pellizcan y te hacen creer que eso es un cariñito, ¿no? Vaya, sí, conductas agresivas disfrazadas de muestras de cariño, conductas pasivo-agresivas, pues lo único que van a hacer es alterar, por supuesto, incrementar este problema de bulimia y hacer todavía más tergiversada su percepción de sí misma y por supuesto la ingesta de los alimentos, dando como resultado que el paciente tenga una obsesión increíble en torno a sí mismo, en torno a las tallas, en torno a la pérdida de peso, que todo el tiempo esté preocupado, pensando en cómo perder las calorías que acaba de ingerir. Incluso hay pacientes, me he topado que hasta en una libretita llevan la cuenta de sus calorías al día, ¿no? E infinidad de aplicaciones para saber cuántas quemé, con cuántos pasos que di. Por eso es muy importante que el cambio no sea unipersonal. Tiene que ser un cambio, por lo menos en torno al sistema familiar, porque de estos pequeños pasitos que la familia vaya acompañando a la persona con el trastorno, va a dar como resultado un nuevo equilibrio dentro de la familia, por supuesto dentro de la salud emocional del individuo, y se va a poder mantener, no se va a quedar en un cambio bajo y pasajero, ¿de acuerdo? No. No, si la familia no se reeduca, no importa como profesionales de la salud cuánto nos esforcemos, el cambio no va a durar y se va a ver reflejado de una manera inadecuada dentro de la salud del individuo. Entonces, pues bueno, es parte de lo que podemos hablar en torno al trastorno de bulimia. Parte de lo que hemos preparado el día de hoy. No sé qué haya pasado con el resto del equipo. Quiero pensar que debe haber una falla por ahí en el internet o algo así. No sé qué pase, porque veo que nos están viendo, incluso están participando de los comentarios, pero no sé por qué no se pudieron conectar. Habíamos dicho que cada lunes íbamos a abrir un espacio de promoción y el día de hoy te voy a hablar de un entrenador personal, muy a la mano de toda esta cuestión del ejercicio y de los trastornos de alimentación. Hablamos de una persona con una certificación, con una de las mejores certificaciones que se pueden obtener aquí en nuestro país. Es ingeniero también, acaba de mencionar que tiene una ingeniería. Y pues por supuesto, al ser alguien que está enfocado también a la parte del cuidado del cuerpo y al tener sus debidos registros, tanto sanitarios como deportivos, pues es alguien que te puede dar un entrenamiento óptimo, que nunca te va a sobrecargar en cuanto a tiempo, en cuanto a peso, que por supuesto no te va a permitir pasarte 6 horas en el gimnasio porque no es sano, que por supuesto no te va a permitir cargar 300 kilos si no tienes la condición física, ni la estructura ósea, ni todo esto que se requiere. Y hablamos de Alberto Arellano. Ahorita te voy a dejar aquí en los comentarios sus redes sociales. Alberto Arellano es mi entrenador personal, entonces pues te estoy recomendando a alguien de quien puedo darte fiabilidad sobre su trabajo. Yo tengo entrenando con Alberto cerca de 5 meses. Y te puedo contar que pues he entrenado con diferentes personas, tengo ya un año haciendo ejercicio y definitivamente los resultados más efectivos los he visto con él. Te decía, es alguien sumamente cuidadoso en torno a las lesiones, en torno a las cantidades de peso que tú puedes levantar. Te diseña toda una rutina de entrenamiento dividida en los días que tú puedas acudir al gimnasio, en las horas por supuesto aceptables y sanas para llevar a cabo el ejercicio. Se puede enfocar a la parte de la salud, a la parte de pérdida del peso, a la parte de la ganancia muscular, hablando únicamente de la situación física, ¿ok? Ya si necesitas complementarlo con la parte de nutrición, ya tendrías que ver a un nutriólogo. Alberto es un excelente entrenador, te repito, te voy a dejar ahí en los comentarios
la mención de sus redes sociales para que lo contactes, para que cheques con él sus honorarios, toda esta parte, cómo es que te puede apoyar, si te puede diseñar una rutina virtual, si estás dentro de la zona, pues te puede dar el acompañamiento. Nos hubiera gustado que él se conectara con nosotros el día de hoy. Desafortunadamente cuestiones ajenas a él se lo han impedido, pero yo te voy a dejar ahí sus redes sociales para que cheques con él, ¿de acuerdo? Te recuerdo, Alberto Arellano, entrenador personal, entrenador fitness. Y pues bueno, te repito, puedo dar aval de sus capacidades, de la efectividad de su trabajo y sobre todo de su profesionalismo. Y pues bueno, hoy nos pasamos 24 minutos, de verdad que les pido una disculpa, se supone que estamos dentro de un margen de 1 hora, me alegra que nos sigan a lo largo de la hora y media que ha sido últimamente. A veces, aunque yo quiera limitarme al tiempo que es, pues el tema me exige continuar y continuar. Les repito, la semana siguiente vamos a hablar de anorexia, ¿ok? Hablamos hoy de bulimia, cómo reconocerlo dentro de la parte física, dentro de los patrones mentales, cómo influye la familia, cómo puede apoyar en el tratamiento, las formas de diagnóstico, toda esta parte es exactamente el mismo análisis que vamos a hacer la semana próxima en torno a la anorexia. Yo los invito a que nos acompañen nuevamente. Por supuesto, les suplico y les agradezco el que al terminar le den compartir para que esta información pueda llegar a muchas más personas. Recuerda que la atención primaria consiste precisamente en una óptima información, en un conocimiento de qué es lo que me está pasando para que yo sepa a quién tengo que acudir. Entonces, ayúdame en esa parte, por favor. Yo sueño con que un día la salud mental sea accesible a todo el mundo. Y creo que esta es una manera, pues a lo mejor pequeña, pero sí importante de empezar. Entonces, te espero el próximo lunes, otra vez en punto de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Te agradezco mucho que nos hayas visto. Luis Fernández, ya ubico, les decía hace un minuto a quienes nos ven cada semana, tú desde la semana pasada nos estás viendo. Me da mucho gusto, de verdad, muchísimo gusto que Perú nos acompañe esta noche. Por favor, Luis, ayúdanos a hacer accesible esto a más personas, no solamente dentro de nuestro país, sino también en el tuyo. Gracias a ti por dedicarnos tu tiempo, gracias por vernos, a todos los que se conectaron, Connie Reyes, Liliana Zamora, Pao Arias, Esther Milán, también por ahí hace un ratito vi a la licenciada Sandy Brice, ella también es especialista en materia de salud mental, entre otros, ¿no? Les digo que ya más o menos ubico a quienes nos ven noche tras noche, se los agradezco mucho, ayúdenos a compartir esto y sobre todo recuerda que el único responsable de ti completamente eres tú y que para que puedas ser lo suficientemente responsable, tienes que estar bien informado en torno a lo que refiere a tu salud mental, física, de todas las partes que te integran como ser humano. Que tengan una bonita noche. Yo me tengo que despedir porque tengo que reincorporarme a la terapia y gracias por habernos dedicado parte de su tiempo. Nos vemos la próxima semana.